Mi mamá y mi novio me engañaron por mensajes. Vi una notificación en su celular y sentí que el piso desaparecía. En menos de un minuto, perdí a las dos personas que más amaba. Soy hija única y me crió solo mi mamá, porque mi papá se fue antes de que yo naciera. Durante años la vi partirse el alma por mí, trabajando de todo un poco para que yo estudiara, comiera bien y nunca sintiera que me faltaba algo. Por eso siempre dije que ella era mi persona favorita en el mundo. Y también por eso duele tanto escribir esto, porque hasta hoy yo habría jurado que jamás me haría daño de una forma tan cruel. A mi novio lo conocí en la universidad, en una ciudad inventada que llamaré Puerto Loma. Fuimos el primero de todo del otro, primer beso, primera relación seria, primeras veces, primeros planes de futuro. Hace 2 años nos mudamos juntos y yo realmente pensaba que ya tenía mi vida armada. Nuestra relación era de esas que desde afuera parecen tranquilas y estables. Casi no discutíamos, él era atento, cariñoso, y tenía esa manera de hablarme que me hacía sentir elegida todos los días. Esta mañana se despertó antes que yo y se fue a bañar, dejando su celular en el buró. Vibró una vez, y yo lo tomé por pura costumbre para ver si era algo urgente, sin ninguna intención de revisar nada. Lo que vi fue un mensaje de mi mamá. Decía algo coquetísimo, asquerosamente íntimo, algo como que esperaba que su ánimo de la mañana fuera tan bueno como el de la tarde, con un guiño al final. Me quedé congelada, porque por un segundo mi cerebro intentó convencerme de que yo lo estaba entendiendo mal. Pero no lo estaba entendiendo mal. Abrí la conversación porque sí me sé su clave, y ahí estaba todo, casi 2 semanas de mensajes sexuales, fotos, insinuaciones, fantasías, y lo peor de todo, referencias clarísimas a una tarde que habían pasado juntos. No puedo repetir palabra por palabra porque siento náuseas nada más de recordarlo. Solo sé que cerré el celular, bajé corriendo al otro baño de la casa y me metí a la regadera sin siquiera prender bien el agua, temblando y llorando como nunca había llorado. Me quedé ahí hasta que escuché que él salió, se vistió y se fue a trabajar como si nada. Ese detalle fue el que más me rompió. Mientras yo me estaba deshaciendo por dentro, él seguía con su rutina, como si nuestra vida juntos no valiera nada y como si mi mamá no fuera justamente la persona que me enseñó a confiar. Cuando por fin escuché la puerta, me puse lo primero que encontré, agarré mi bolso, mis llaves y el celular y manejé hasta un parque tranquilo cerca de la salida norte. Llevo horas sentada aquí, llorando dentro del carro, tratando de entender cómo 2 personas que conocían cada una de mis heridas eligieron convertirse en una más. No tengo muchos amigos en esta ciudad y mi familia extendida vive en otro país, así que me siento absolutamente sola. Parte de mí quiere confrontarlos de inmediato, mandar capturas, gritar, exigir una explicación, otra parte solo quiere desaparecer del mapa por unos días y fingir que nunca leí nada. También me siento culpable por haber desbloqueado su celular, aunque sé que si no lo hacía seguiría viviendo en una mentira. Y luego me enojo conmigo misma por sentir culpa, porque la realidad es que yo no fabriqué esos mensajes ni inventé esa traición. Lo que más me destruye no es solo que me engañara mi novio. Es que mi mamá sabía exactamente lo que él significaba para mí, sabía que era mi primera relación seria, sabía que yo estaba construyendo una vida con él y aún así decidió cruzar esa línea. Ahora estoy intentando respirar y pensar con frialdad. Sé que no puedo volver al departamento como si nada, y también sé que si hablo con uno de los dos por teléfono probablemente me van a manipular, minimizar o llorar para ponerme a mí en el papel de la exagerada. Así que mi plan por ahora es guardar distancia, tomar capturas si todavía no borraron todo, buscar un lugar donde pasar la noche y decidir después cómo cortar con ambos. Nunca imaginé que el amor más seguro de mi vida y la relación que pensaba que duraría para siempre iban a romperse en la misma mañana, por la misma conversación. Estoy en shock, con el corazón hecho pedazos, y sinceramente no sé cómo se vuelve a confiar en alguien después de algo así. Solo sé que ya no puedo mirar a ninguno de los dos sin sentir que me arrancaron una parte entera de mi vida. ¿Estoy mal si corto a mi mamá y a mi novio el mismo día sin darles oportunidad de explicarse? ¿Debería confrontarlos por separado y guardar capturas antes de decir cualquier cosa? ¿Sería exagerado irme de la ciudad por un tiempo para no verlos mientras proceso todo? Respuesta 1. No estás exagerando. Ellos no cometieron un error pequeño, sostuvieron una traición durante días y te ocultaron todo con calma. Respuesta 2. Guarda evidencia,
Busca un lugar seguro para dormir y no tengas esa conversación sola si sientes que pueden manipularte. Primero tu estabilidad. Respuesta 3. Tu mamá cruzó una línea imperdonable. Yo cortaría contacto con ambos por completo. Mi esposo me engañó con mi mamá en nuestra cama. Entré a mi casa pensando que tenía gripe y salí sintiendo que me habían arrancado la vida. Nunca imaginé que las dos personas en las que más confiaba me iban a destruir al mismo tiempo. Tengo 26 años y llevo 6 de casada con mi esposo, que tiene 34. Estuvimos juntos casi 8 años en total, desde que yo estaba en la universidad, y de verdad pensé que tenía un matrimonio estable, de esos que sobreviven las malas rachas y luego salen más fuertes. También era muy cercana a mi mamá, de 57. Ella siempre estaba presente en nuestra vida, cenas familiares, visitas entre semana, tardes de café y hasta noches de películas cuando mi esposo llegaba tarde del trabajo. Yo veía todo eso como una bendición, no como una amenaza. Durante mucho tiempo jamás sospeché nada porque confiaba por completo en los dos. Mi mamá era mi lugar seguro y mi esposo era la persona con la que estaba planeando formar una familia, así que nunca se me ocurrió mirar dos veces una conversación, una risa compartida o una visita demasiado larga. Hace como un mes empecé a notar cosas raras. A mi esposo le llegaban mensajes tarde en la noche, agarraba el celular y se iba a otro cuarto para responder, empezó a poner la pantalla boca abajo y se volvió distante conmigo, no solo físicamente, también emocionalmente. En vez de confrontarlo de inmediato, hice lo que muchas hacemos cuando algo se siente mal, me culpé a mí misma y traté de arreglarlo sola. Cocinaba sus comidas favoritas, tomaba más horas de trabajo para mantener todo en orden, procuraba que la casa estuviera impecable y me esforzaba por ser más cariñosa, pensando que tal vez estábamos pasando una etapa difícil. Hay un detalle que me duele admitir, nosotros queríamos tener hijos y yo venía cargando mucha tristeza por problemas de fertilidad. No era algo resuelto ni fácil de hablar, pero yo creía que lo estábamos enfrentando juntos, como pareja, con dolor compartido y no como un arma que un día él usaría contra mí. Hace 2 semanas salí temprano del trabajo porque me sentía mal, con náusea y fiebre. Llegué a la casa esperando meterme a la cama, abrí la puerta del cuarto y los encontré juntos en nuestra cama. Por unos segundos me quedé congelada, sin poder respirar, como si mi cuerpo no entendiera lo que mis ojos estaban viendo. Ellos no me vieron al principio, y ese instante se me quedó grabado porque fue el momento exacto en que se me rompió la realidad. Cuando por fin voltearon, sus caras no fueron de sorpresa inocente, fueron de culpa, de horror y de gente descubierta haciendo algo que ya sabía perfectamente que estaba mal. Mi mamá fue la primera en hablar y dijo algo como que solo pasó y que nunca quisieron lastimarme. Mi esposo ni siquiera intentó negarlo o correr detrás de mí, se quedó callado, como si yo fuera una molestia que había llegado en el peor momento, y ese silencio me dolió casi tanto como la traición. Salí de la casa y manejé por horas llorando, gritando y temblando. Terminé en casa de una amiga, donde me he quedado desde entonces, porque no puedo volver a ese cuarto ni ver esa calle sin sentir que me falta el aire. Desde ese día no he hablado con ninguno de los dos. Me llaman, me mandan mensajes, dejan audios, y yo no puedo contestar. Algunos mensajes son supuestas disculpas y otros parecen más intentos de justificar lo injustificable, como si existiera una explicación capaz de hacer esto menos repugnante. Lo peor vino después, cuando por fin leí uno de los mensajes largos de mi esposo. Dijo que mi infertilidad había sido una razón, que si yo no podía darle hijos él tenía derecho a buscar lo que quería en otra parte, y hasta tuvo la crueldad de decir que yo no tenía los valores tradicionales que él esperaba, mientras comparaba a mi mamá conmigo por haber sido ama de casa y por haber tenido hijos. No sé qué me destruyó más, si descubrir la infidelidad o escuchar que mi dolor más íntimo era, para él, una falla que lo autorizaba a humillarme. Yo ni siquiera sabía que él pensaba así, y ahora miro hacia atrás y me pregunto cuántas conversaciones, cuántas cenas, cuántas sonrisas entre ellos tenían un significado que yo no veía porque nunca imaginé que alguien pudiera ser tan desleal. Sé que el divorcio viene y estoy empezando a aceptarlo, aunque me siento vacía. Mis amigas me apoyan y me repiten que nada de esto es culpa mía, pero aún así me invade una culpa absurda, como si yo hubiera provocado que mi esposo me traicionara y que mi propia madre cruzara la peor línea posible. Lo que más me cuesta procesar es que no perdí solo un matrimonio, perdí la imagen de mi familia completa.
Siento que mi vida de los últimos años fue una mentira cuidadosamente armada alrededor de mí, y aunque sé racionalmente que debo alejarme de ambos, emocionalmente sigo tratando de entender cómo se sobrevive a una doble traición así sin romperse por dentro. Ahora mismo estoy buscando abogado, cambiando contraseñas y tratando de recuperar algo de control. Pero en las noches, cuando todo se queda en silencio, sigo pensando lo mismo: si las dos personas que más amaba pudieron hacerme esto y encima culparme, ¿cómo se vuelve a confiar en alguien sin sentir terror? ¿Estoy mal por querer divorciarme de inmediato y cortar para siempre a mi mamá también? ¿Debería responderle sea una vez para escuchar su versión, o el silencio ya es respuesta suficiente? ¿Cómo dejo de sentir culpa por mi infertilidad cuando él la usó para justificar la traición? Respuesta 1. No les debes una explicación ni una conversación. Tu esposo y tu mamá tomaron decisiones conscientes, y luego él intentó convertir tu dolor en excusa. 4.8K. Respuesta 2. La infertilidad no justifica una infidelidad, y muchísimo menos con tu propia madre. Lo que dijo sobre valores tradicionales solo demuestra que es cruel y manipulador. 3.9K. Respuesta 3. Busca abogado, terapia y distancia total. No estás perdiendo a personas buenas, estás saliendo de una situación profundamente tóxica. Si te gustaron esas historias, suscríbete.